buenos días, queridos telepensantes. Ya es lunes 25 de marzo. Espero hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan descansado, que hayan logrado estar con su familia, sus seres queridos. Pero ya son las 7:30 de la mañana y es momento de comenzar nuestro resumen de noticias, el primer resumen de noticias libertario. Vamos a retomar con la noticia de la semana pasada, porque Mega liberó un reportaje con los audios del teléfono de Yaitul, en el contexto de que la semana pasada inició el juicio oral de este terrorista, en donde explícitamente se ve que él es el autor intelectual de muchísimos de los atentados de la zona sur de nuestro país. Y no solo esto, el tipo además sacaba fotos de los atentados y se los mandaba a la prensa. No nos vamos a detener en que lo están juzgando o la fiscalía estaba pidiendo una condena por incitación a la violencia y apología a la violencia, cuando el tipo ya está claro que era terrorista. Él fue el autor intelectual de muchos de los atentados. Pero sí nos vamos a detener en el tema del contacto que él tenía con la prensa. Y es por eso que ya sin ningún asco nos atrevemos a decir la militancia activista de la prensa, que me parece gravísimo. Periodistas chilenos con estrecha relación que recibían estas notas de prensa del mismo terrorista que hacía los atentados. Me parece gravísimo. Y no solo esto, la prensa internacional además le pagaba para recibir estos informes. Y no conformes con todo esto, una de las periodistas con las que tenía una relación estrecha de confianza es actualmente periodista de la delegación presidencial en la Araucanía. Y esto es muy delicado. Muy delicado porque en el fondo esta periodista tiene información crítica. No sabemos, no se han liberado todos los audios a la opinión pública, pero esta periodista podría haber estado intercambiando información hacia ambos lados. A mí esto me parece gravísimo. Ahora, además, en relación al mismo tema, el medio La Tercera publica uno de los informes psicológicos de Yaitul. Les voy a leer. El narcisismo es un elemento propio de la personalidad del imputado, como también se detectó que lo más buscado por él en su buscador del teléfono, por internet, digamos, es su propio apellido. O sea, el tipo además era un narcisista egocéntrico. Voy a seguir leyendo. Hay un elemento decidor que se observa tanto en su discurso, en sus elocuciones, en las zonas de prensa, en las reivindicaciones y en los distintos contextos en el que se desenvuelve. Y este elemento persistente es la sensación de grandiosidad y tener sobre sí mismo una visión sobrevalorada de quién es él, lo que comúnmente se llama narcisismo o egocentrismo. Es un elemento propio de la personalidad del imputado y que lo vemos transversalmente a lo largo de las investigaciones. Yo insisto, este personaje es un peligro para nuestro país. Es el líder de la CAM, una de las agrupaciones narcoterroristas de nuestro país más grandes. Tiene estrecha relación con Cuba. Sin embargo, lo quieren inculpar de apología e incitación a la violencia. ¿Saben quién incitó a la violencia? Fabiola Campillay, cuando llamó a quemarlo todo. Eso es incitar a la violencia. Gravísimo, sí. Ella también debe estar siendo juzgada por esto. Pero Yaitul es directamente un terrorista y ya está comprobado que lo es porque tenemos todos los audios de todas las cosas que él hacía en el sur de nuestro país. Siguiendo, una nota de protesta envió el gobierno venezolano al embajador de Chile en Venezuela por declaraciones en relación a la detención de opositores al régimen, a la tiranía, ¿no?, de Maduro. Detuvo a gente del partido de María Corina Machado. El partido se llama Vente Venezuela. Les leo. El viceministro para América Latina del gobierno de Maduro, dice la prensa. Yo no sé cómo no les da vergüenza. Rander Peña citó al embajador chileno en Caracas, Jaime Gasmuri, para expresarles el malestar por la declaración de la Cancillería. Resulta inaceptable que obcecadamente insistan en inmiscuirse en asuntos internos de un país soberano, manifestó. Bueno, parece que también a los chilenos les preocupa mantener las buenas relaciones con la tiranía de Nicolás Maduro, ¿no? Recordemos las palabras del canciller. Sin embargo, no les incomoda dejar de tener buenas relaciones con Israel, ¿no? Sigo leyendo. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, señaló que los dirigentes Henry Alviares y Dinorah Hernández fueron aprehendidos por llevar a cabo un plan de desestabilizar al país. Ellos fueron, en el fondo, los detenidos por el régimen dictatorial, tirano de Maduro,
que son opositores a esta tiranía. Sigo con las noticias. El Tribunal Constitucional acoge el requerimiento de los parlamentarios oficialistas sobre la inconstitucionalidad del proyecto de ley para salvar las ISAPRES. Esto en relación a la rebaja de la deuda y a la mutualización. Entonces, aquí está la izquierda muy contenta defendiendo los intereses de la ciudadanía. ¿Pero de qué ciudadanos está defendiendo los intereses? De los que ellos mismos critican, de los privilegiados que tienen ISAPRES. Qué curiosa la voltereta, ¿o no? La izquierda ahora está defendiendo los intereses de los ricos, desinteresadamente, evidentemente. No es como que la izquierda quiera reventar el sistema de ISAPRE, ¿no? Porque es injusto socialmente que haya gente que pueda acceder a una ISAPRE y gente que no. No se vayan a imaginar ustedes que hay un interés detrás. El interés de reventar las ISAPRE. Entonces ahora la izquierda, el oficialismo, defiende a la ciudadanía privilegiada, parece. Ya no defiende al pueblo. No les importa que el pueblo vaya a verse afectado por el quiebre de las ISAPRE. Porque si quiebran las ISAPRE, los que van a sufrir va a ser el pueblo. Porque el sistema se va a saturar. ¿Quiénes son los parlamentarios que defienden al pueblo privilegiado? Se los voy a leer. Los senadores oficialistas: Juan Luis Castro, del Partido Socialista; Claudia Pascual, del Partido Comunista; y Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática. Para que le den las gracias, telepensantes. Ahora, no es que yo esté defendiendo la ley corta ISAPRE, para nada, no la estoy defendiendo. Porque recordemos, si ustedes no lo vieron en capítulos anteriores, que esta no es una ley corta ISAPRE para solucionar este problema que generaron los supremazos. No, esta es una ley que reestructura todo el sistema de salud de nuestro país. Ojo con esto, el proyecto es malísimo. Siguiendo con los temas, vamos a hablar del insultante optimismo de Mario Marcel. Porque Mario Marcel anda muy insolente. Se puso choro en buen chileno. De optimista a mentiroso y ahora de mentiroso a insolente. Ya la semana pasada les estuve comentando que hizo una mención muy desplicente hacia un economista, en un tono desafiante, diciendo que se había equivocado el economista. Él dijo que era un economista de apellido compuesto. ¿Se acuerdan? Se refería a Klaus Schmidt-Heven. Qué insolencia, ¿no? Mario, no le llegas ni a los talones a Schmidt-Heven. Entendamos que él es un economista chileno, de renombre internacional. Y Mario Marcel haciendo referencia a él públicamente. ¡Qué insolencia, Mario! Bueno, insolencia porque más encima lo hace con un crecimiento del país del 2%, Mario. ¿No te da vergüenza? ¿Te parece patético? Bueno, Marcel, no conforme con esto, se le ocurrió en una entrevista al diario El País, un medio español, decir lo siguiente, se los voy a leer, porque fue el titular. Mario Marcel: cada cierto tiempo aparecen opiniones de empresarios que revelan perjuicios hacia el gobierno. Entonces, no conforme con tratar de ridiculizar a Schmidt-Heven, ahora arremete en contra de los empresarios. Les voy a leer. Sobre este año, el jefe de las finanzas públicas, les estoy leyendo lo que publicó el diario El País. Sobre este año, el jefe de las finanzas públicas del gobierno de Gabriel Boric está optimista. Explica que se puede ver una inflexión hacia arriba, que se inició en julio del año pasado y que hay un espacio para crecer en este año 2024 a un ritmo superior al crecimiento tendencial. Hacienda tiene una expectativa de crecimiento del 2,5% para el 2024. 2,5%, telepensantes, vamos a crecer este año. ¿Qué les parece? ¿Optimismo? ¿Hipocresía? ¿Mentiroso? ¿Insolente? Decidan ustedes cómo lo van a calificar. Según él, que tiene súper claro que no hay que celebrar el crecimiento del 0,2%, pero que este año vamos a tener un crecimiento del 2,5%. Que tampoco es un crecimiento que haya que celebrar, porque el 2% es el mínimo que tiene que crecer un país de acuerdo al crecimiento poblacional, solo considerando este factor. Más encima, contabilicemos la cantidad de migrantes que están llegando y otra cantidad de factores más que son relevantes a considerar. Pero el 2% es el mínimo que tiene que tener un país, el mínimo, el desde Mario Marcel. Así que por favor, y lo voy a decir en términos muy coloquiales, deja de vender humo. En el extranjero sobre todo, qué vergüenza. Luego la tercera, replica la insolencia de Marcel
con el siguiente titular, se los voy a leer. Mario Marcel, desde el punto de vista económico, no me cabe duda que estamos mejor que hace 2 años atrás. Insisten con la pauta del gobierno en tratar de convencernos de que estamos mejor que antes. Miente que algo queda, ¿no? Ya basta, medios activistas, por favor, de replicar este tipo de titulares. O sea, háganlo por el bien del país. La bajada del titular. En la entrevista con El País, el ministro de Hacienda se refirió también a los dichos del presidente Boric del jueves pasado, cuando llamó a los sectores empresariales a abandonar la soberbia paternalista, indicando que es cierto que cada cierto tiempo aparecen opiniones de algunos empresarios que revelan un cierto prejuicio hacia el gobierno. Basta, por favor, basta de estar replicando este tipo de titulares que no le hacen bien a nadie. Bueno, ministro Cordero, el ministro de Justicia, dice que tienen todas las medidas de seguridad para evitar posibles conflictos de reos y sus familias. Dice, les voy a leer, Gendarmería de Chile ha tomado todos los resguardos y ha levantado todo tipo de información. También hay plena coordinación con Carabineros, la PDI y el Ministerio Público. ¿Por qué dice esto el ministro Cordero? Bueno, porque esta semana se implementa este plan al que hace referencia Tomás Mochati en su columna de la semana pasada sobre el nuevo sistema tecnológico supermoderno Around the World que van a instalar en nuestras cárceles para bloquear la señal telefónica en las cárceles de la región metropolitana. Tomás Mochati, muy reflexivo, hace y plantea una simple pregunta dentro de la columna, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué no hay síndrome de abstinencia en las cárceles? Evidentemente la respuesta es que hay narcotráfico dentro de las cárceles. Entonces yo me planteo la siguiente pregunta. ¿Va a funcionar este sistema de bloqueo de señales telefónicas? Porque si hay narcotráfico dentro de la cárcel, ¿qué nos garantiza que no se va a traficar también telefonía móvil? Me pregunto yo. Por mucho que el sistema sea súper moderno, el más moderno de Latinoamérica y todo este tipo de cosas, ¿cómo van a evitar el tráfico de señal? ¿Esto será posible? Me pregunto. ¿El problema de las cárceles es nada más que la señal telefónica? ¿O que hay tráfico y otra cantidad de delincuencia más dentro de la cárcel? Preocupante. Y lo que es más preocupante, y es razón por la cual el ministro hace esta aclaración, es cómo van a evitar los motines dentro de la cárcel o los conflictos que se puedan producir fuera de la cárcel incluso cuando este sistema se habilite. Se los dejo ahí, plantéense la pregunta, vamos a ir viendo qué pasa y evidentemente les estaremos comentando. Y esto es muy importante porque es inédito. Corte de Apelaciones declara admisible recurso de protección a 171 condenados por vulneración de derechos humanos durante el gobierno militar. El recurso busca que los presos políticos de Punta Peuco puedan cumplir sus condenas en sus casas, quienes tengan enfermedades crónicas o enfermedades terminales. El recurso fue interpuesto por la abogada Carla Fernández. Así que miren qué importante la misión de esta abogada en relación a proteger a los ancianos que están en Punta Peuco. En las condiciones en las que están, también están sufriendo violación a los derechos humanos. Son la mayoría gente adulto mayor y que van a morir en la cárcel en condiciones paupérrimas. Gente que nos salvó de la dictadura comunista de Salvador Allende. ¿Cómo es posible que hoy día estemos con el país completo prácticamente pidiendo a los militares en la calle con la deuda que tenemos con los presos de Punta Peuco? ¿Cómo se les puede pedir algo a los militares actuales si ven lo que está pasando con los militares de Punta Peuco? Dígame, ¿cómo se atreve la gente, cómo se atreven los chilenos a pedir esto? Porque ahora está de moda, ¿no? Ya, y si salen los militares a la calle, ¿los vamos a dejar caer en la cárcel como estamos dejando que caigan los carabineros? ¿Ya vamos a hablar de esto más adelante? No se les puede pedir nada. Tenemos una deuda con las personas que nos salvaron de un gobierno similar al de Gabriel Boric. Y esto es increíble, por varias razones. Uno, es que se les está cayendo el discurso. Está un poquito en la misma línea con lo que estábamos hablando. Y por otro lado, nos puede servir para ayudar a Carabineros. Miren lo que les voy a leer. El INDH se ve obligado a retirar la querella de violación a los derechos humanos por detectar un falso testimonio a uno de los delincuentes que recibía pensión de gracia.
Estamos hablando de las supuestas víctimas de violaciones a los derechos humanos en el supuesto estallido social y todo este tipo de cosas. Y no solo esto, tuvieron que denunciar ante el Ministerio Público porque resulta que la supuesta víctima había tenido un accidente de tránsito y él, según él, había sido víctima de violación de derechos humanos en el estallido social. No, había sufrido un accidente de tránsito. ¿Será lo mismo? Quizá, no sé, que los falsos detenidos desaparecidos. Porque ya hemos visto que han aparecido algunos fuera de Chile, otros cuantos están en el servicio médico legal. Lo mismo, se inventan víctimas. Acuérdense de la denuncia que hizo el diputado Johannes Kaiser. Las he mostrado un par de veces en este canal, en este programa, en donde los activistas de los derechos humanos reconocen que no pueden identificar los cuerpos del servicio médico legal porque esto los obligaría a reabrir los casos. Miren la gravedad de la declaración. Esta declaración en el Congreso, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Miren lo grave que es esta declaración. Sin embargo, los medios activistas se olvidaron de publicar esta noticia. No se dieron cuenta quizás. Bueno, si ustedes no han visto el video, los invito a revisarlo. Está pinchado en la cuenta de ex del diputado Johannes Kaiser para que vean la gravedad de la situación. Bueno, ahora vemos a las falsas víctimas de derechos humanos, del estallido social, accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque ni siquiera les pedían documentación médica para acreditar que habían sido víctimas. ¿Saben lo que dijo Gabriel Boric? Que va a revisar el caso. Ni siquiera fue capaz de condenarlo. Les voy a leer una parte de lo que dice el comunicado del INDH. El testimonio original de la presunta víctima condujo a la presentación de una querella ante la justicia por un delito de apremios ilegítimos. Luego, por requerimiento del denunciante, el Consejo del INDH lo acreditó como víctima de violaciones a los derechos humanos para solicitar una pensión de gracia al gobierno. Esta solicitud la acogió en su momento la autoridad correspondiente y actualmente la persona recibe una pensión. Actualmente sigue recibiendo pensión. Boric lo va a evaluar. ¿Cuántos serán falsos? ¿Se dan cuenta de que no les pidieron ningún examen médico que acredite la situación? Por lo menos. Ahora, la verdad de todo esto es que no hay ninguno que sea víctima de las violaciones de los derechos humanos. Ni uno. Son todos terroristas guerrilleros que fueron a tratar de tomarse este país durante semanas peleando, financiados, apoyados con comida, les daban droga, les dan alcohol, les llevaban camionadas con piedras para que se las tiren a carabineros. Tenían armas de fuego, pero la prensa activista aún es incapaz de contar lo que realmente pasaba, salvo excepciones. No sé, el Libero tiene un reportaje en donde explica que uno de los choferes de los camiones que le llevaban piedras, camiones telepensantes, uno de los choferes de estos camiones era venezolano, salvo excepciones, insisto. Y la prensa que fomentó este discurso de que Chile despertó aún es incapaz de transparentar a la opinión pública qué fue lo que realmente pasó, salvo de poner las declaraciones del expresidente Piñera cuando dice que esto fue un golpe de Estado. ¿Y por qué no profundizan más en todo esto? Miren, el día viernes, esto también es un notición, el exteniente coronel Claudio Crespo lanzó su libro. Su libro se llama G3, Honor y Traición. Esto fue en el Hotel Pedro de Valdivia, precioso el evento, y él cuenta en el lanzamiento que este libro comenzó a escribirlo tras sufrir la detención mientras estaba privado de libertad, por el dolor, por la frustración que estaba sintiendo. ¿Por qué? Porque él vivió toda esta guerrilla. Él sentía que estaba defendiendo su país, él sabía que estaba haciendo lo correcto. Y mientras estaba privado de libertad, por el caso Gatica, él decide comenzar a escribir su relato, lo que realmente él había vivido. Bueno, 2/3 del libro, explica él en la conferencia del lanzamiento del libro, lo escribió estando privado de libertad. Entonces él explica cómo los atacaban, los pocos recursos que tenían para combatir a estos guerrilleros, el poco personal que tenían para combatirlos. Tuvieron que reforzar a fuerzas especiales con carabineros
que no tenían la preparación para estar ahí. Explica cómo destruían todo, cómo ingresaron a una embajada con el cónsul adentro. Bueno, este libro ustedes pueden comprarlo en la librería Entre Zorros y Erizos, y no puedo dejar de comentarles que hoy comienza el nuevo juicio porque se reabrió la causa, luego de que ya había sido cerrada. Claudio Crespo había sido declarado inocente. Evidentemente los fiscales activistas reabrieron el caso y hoy, lunes, comienza nuevamente el juicio al exteniente coronel por el caso Gatica, uno de los casos más emblemáticos del octubrismo. El juicio tendrá lugar en el Centro de Justicia a las 9 de la mañana en la sala 303, edificio D, por si alguien quiere acompañarlo, en el segundo juzgado de garantía de Santiago. Los magistrados, se los voy a decir porque acuérdense que ahora los vamos a hacer famosos, no se olviden de esto. Los magistrados Marlene Lobos Vargas y Nelson González Valenzuela. Magistrado presidente Marcelo Rojas Arena. No se olviden de esta gente, porque vamos a saber cómo son los fallos. Y adivinen quién es la fiscal a cargo, la favorita, la señora Chong, especialista en perseguir carabineros. Yo diría especialista en torturar carabineros, porque pucha que han sufrido por culpa de esta gente. Uno de los relatos que más conmueve y me llega al alma es cuando Claudio comenta que mientras él estaba privado de libertad por culpa de estos terroristas y lo iba a visitar su señora y su hijo, que en ese entonces tenía 2 añitos, le decía: papá, vente a la casa con nosotros, ¿por qué no estás en la casa con nosotros? O sea, imagínense el sufrimiento de Claudio Crespo. Y no solo Claudio Crespo, el capitán Maturana también tiene un niñito chico. Y ahí está Maturana en la cárcel. ¿Por qué? Por culpa de Fabiola Campillay. Y bueno, esto es lo que han vivido nuestros héroes, quienes nos salvaron de que se tomen este país. Ellos dejaron a sus familias solas mientras combatían a estos terroristas. Les llegaban amenazas de muerte mientras combatían a estos terroristas. Y el resto de los chilenos en sus casas, bien cubiertos, mientras ellos, que hoy día están siendo perseguidos, lo han perdido todo. Sus trabajos, sus familias y un montón de cosas más. Así que, bueno, los invito a acompañar a Claudio Crespo mañana. Si quieren rezar, recen para que les vaya bien. Si quieren ir, vayan para darle el apoyo. Viralicen esta información, viralicen este contenido porque es importante. Si no, después no tenemos moral para pedir que salgan los militares a la calle, los carabineros a la calle, si no los vamos a estar apoyando. Porque por culpa de esta persecución que les han hecho, de esta desmoralización sistémica a las instituciones, es que hoy día estamos como estamos. Bueno, queridos telepensantes, compren el libro, apoyen. Para cerrar, les traje un video de un joven de Antofagasta. Es genial el video, genial. Este joven defiende el mérito e interpela face to face al Ceremi de Educación, ni más ni menos. Ceremi, además cuestionado digo yo, porque eso es lo que dicen los medios activistas, pero Ceremi, que al igual que todos los personajes de este gobierno, le ha faltado el respeto de alguna u otra manera a carabineros. Les decía asesinos tales por cuales. Bueno, ese personaje es el Ceremi de Educación en Antofagasta. Y ese joven se las cantó clarita en buen chileno. Y está perfecto. Y les pongo este video para que vean que sí hay esperanza en las futuras generaciones. Porque claro, muchos oye, las futuras generaciones están perdidas. No, no. Este joven es así y le hice esto al Ceremi sin ningún asco. Porque tiene un núcleo familiar y ustedes lo van a notar en el video. Es gracias a su núcleo familiar que él tiene esta formación. Y evidentemente es por esto que quieren distanciar a la familia de la educación, ¿no? Por eso quieren arrebatarnos a nuestros hijos, la ultraizquierda. Así que felicitaciones a este joven telepensante y a su familia, evidentemente a sus padres, por entregarle valores, por explicarle la ética y la moral que es tan importante y que efectivamente la hemos perdido y no hemos sabido defenderla. Felicitaciones al joven y a sus padres. Esperemos que vean este programa.
Pero antes de mostrarles el video, tengo que obviamente recordarles, suscríbanse a nuestro canal, pongan un like, dejen un comentario, pongan la campanita para que les avise cada vez que subimos un video. Y con esto me voy despidiendo, nos vemos mañana. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Chao, La chao. verdad es que respecto a la educación, usted está diciendo de que sí, son liceos, pero póngase a pensar en nuestro, bueno, como alumnos, nuestra seguridad. Yo, por ejemplo, con mi compañero somos estudiantes de la Abraham Sepúlveda Pizarro. Él fue presidente del curso, yo fui presidente del colegio completo. Y a mí me están mandando a la 4, en el cual hacen allanamiento, entran los carabineros todos los días al liceo. Yo me pregunto, ¿por qué un alumno que, por ejemplo, tiene un promedio bajo 4, incluso 4, está postulando y está quedando en los mejores liceos? Y nosotros que tenemos un buen desempeño académico, estamos quedando en los peores liceos. A ver, primero entendamos que el sistema de admisión escolar tiene como... malo, el sistema escolar es malo, el sistema de admisión es malo. ¿Sabes por qué? Porque Copiapó, toda la zona norte está sobrepoblada. En el caso, mi mamá es ex estudiante del ETP, mi mamá estudió en la época de oro. Y anteriormente fuimos al liceo también con mi amigo, y hay niños que andan con el pantalón en la mitad del poto, alumnos que tienen promedio 4, de hecho, ex compañeros de nosotros que pasaron con promedio 3, 4, están en los mejores cursos del ETP. Y yo me pregunto, ¿por qué si nosotros tuvimos un buen desempeño, nos esforzamos, fuimos deportistas, todo lo que fuera necesario para poder quedar en un buen liceo, quedamos sin liceo, los mejores estudiantes? Mi deber y mi función es garantizar que el estudiante que se sacó un 6.9, tanto como el que se sacó un 4.2, puedan ingresar al sistema educativo.